tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por compartir esta tarde literaria aquí en la Feria del Libro, una feria que este año cumple 50 años, medio siglo de vida, medio siglo de fiesta de las letras y medio siglo en el que Juan Francisco Ferrándiz, el autor que hoy presentamos, estoy convencida de que se va a hacer un hueco y va a formar parte de muchos más años de historia. Hoy presentamos La llama de la sabiduría. Permítanme que empiece mi intervención con una pregunta. Debe ser de formación profesional, porque a los periodistas nos gusta mucho hacer preguntas. En esta ocasión la voy a hacer y la voy a contestar yo misma. La pregunta es, ¿por qué hay que leer este libro? Y la respuesta es sencilla, contundente y sobre todo sincera, Juan Fran. Hay que leer este libro porque este libro da placer. Placer y evasión. La lectura de La llama de la sabiduría proporciona ese sentimiento placentero que solo despiertan las obras bellas, ya sean musicales, artísticas o, como en este caso, literaria. Les decía que también evasión. Se preguntan mucha gente si se puede viajar en el tiempo. Por supuesto que se puede con libros buenos. En esta ocasión tenemos una fantástica oportunidad de viajar a través de esta máquina hecha papel. La llama de la sabiduría despierta los sentidos e invita, como les decía, a un viaje de sensaciones intensas que trasladan al lector a la Valencia del siglo XV, la época más esplendorosa del Cap i Casal y también de su reino. Una época con muchas luces, pero también con algunas sombras, entre ellas la ambición desmedida y la corrupción de ciertos sectores del poder. Fíjense ustedes los años y siglos que nos separan y cómo seguimos arrastrando este gravísimo problema. Unos sectores, les decía, que además de estar carcomidos por la codicia, despliegan una misoginia exacerbada y llegan a plantearse una aberrante cuestión: ¿tienen alma las mujeres? Lo interesante para Ferrándiz no es buscarle respuesta a esta pregunta, que es absurda en sí misma, sino cómo llegamos a ella. ¿Cómo es posible que en algún momento ciertos hombres, anclados en el poder, lleguen a plantearse esa cuestión? ¿Tienen alma las mujeres? Y ahí radica el misterio de la novela y también uno de los más fascinantes de la cultura occidental. Cómo la feminidad, que hay inicialmente en el Génesis, en la filosofía y en la mitología, desaparece. Dejamos de lado a toda una pléyade de heroínas y, tal como afirma el autor, es un deber de nuestra generación redescubrirlas. En este punto, Juan Francisco, sí que me gustaría que luego nos hablaras un poco más, porque realmente es una investigación que has llevado a cabo y es apasionante. A continuación, y de la manera más breve y concreta posible, les mostraré la novela desde 3 puntos de vista: como lectora, como periodista y como amiga. Como lectora les he avanzado ya la gran virtud de La llama de la sabiduría, el puro placer de leer un buen libro, de esos que necesita recomendar a un amigo, porque en esa comunicación, léete este libro, también va parte de nuestro propio ego, ¿no? Qué bien recomendar un buen libro y triunfar con esa recomendación. Con este libro les aseguro que disfrutarán leyéndolo y también recomendándolo. Como periodista tengo la fortuna de dedicarme profesionalmente al mundo de las letras desde hace 18 años. Uno de mis cometidos es atender las necesidades comunicativas de la institució Alfons el Magnànim, un auténtico privilegio que me ha permitido compartir citas literarias con grandes nombres de las letras españolas, como Javier Sierra, Santiago Posteguillo, Carmen Amoraga, Clara Sánchez o Lorenzo Silva. Todos ellos destacaron la dificultad que acompaña a esta industria cultural, la del libro, una dificultad que solo se puede superar con un ingrediente: con talento, cualidad que en Juan Francisco Ferrándiz es desbordante. Su indiscutible talento queda probado de manera irrefutable en su obra y no pasó inadvertido a su editora, la editora Ana Liaras, una de las profesionales de mayor prestigio en el ámbito literario español. No en vano es la editora en España de Ken Follett, de Chufo Llorens, de Ildefonso Falcones y también del autor que hoy tengo el placer de presentar, que es Juan Francisco Ferrándiz.
Y para decirles cómo es esta magnífica novela, voy a recurrir a la regla de oro de las crónicas periodísticas. Es la regla de las 6 W. No es otra cosa que darle respuesta a 5 preguntas que en inglés empiezan por W. Es el qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Empezamos con el qué. ¿Qué cuenta la llama de la sabiduría? Ferrandiz ha creado una intriga novelesca en torno a una joven, Irene Beivent, que a la muerte de sus padres recibe como legado el hospital del Soreil, un hospital célebre por atender a los más desposeídos. Acosada por leyes injustas y por los poderes fácticos de la ciudad, esta hija de un ciudadano perteneciente a la mano mediana pronto entenderá que se enfrenta a algo mucho más peligroso que la incomprensión o la intolerancia. Y todo ello en un entorno político, económico y social convulso, con hechos históricos tan relevantes como, por ejemplo, la capitulación de Baza, las hambrunas de la época, el desbordamiento del Turia, que ya jugaba malas pasadas, y en 1487 también inundó las calles de Valencia. Una época en la que se hablaba ya de esas gestiones para enrolar un barco hacia una nueva ruta por las Indias. Una época en la que también se hacía negocio, un lucrativo negocio con el tráfico de esclavos y muchos otros sucesos que irán viviendo los lectores. ¿Y por qué decidió Juan Francisco escribir esta novela? Luego me gustaría que nos lo dijeras en primera persona, pero tengo la gran suerte de haber compartido muchas tardes de letras y de cafés con Juan Francisco, y él mismo además ha confesado en muchas entrevistas que ha realizado a lo largo de este primer periodo de presentación de la novela, y él mismo confiesa que le gusta ver el pasado. Lo ve por las calles. En el casco histórico de Valencia, además, hay numerosísimos rastros del pasado, como por ejemplo el Palacio de Centelles, donde el príncipe de Viana asesinó a un competidor por los favores de una mujer. Tenemos la calle de los Ballesteros, con esos caballeros del centenar de la Ploma. Precisamente una de las grandezas de esta novela es que muchos de los lugares descritos todavía perviven. Perviven de alguna manera, por supuesto. Y eso es un aliciente añadido para el lector, que puede recrear su lectura con un agradable paseo por el centro histórico de la ciudad. A este motivo, entre mitómano y fetichista casi, hay que añadirle la obsesión del autor, una obsesión que barrunta desde hace años en torno a las mujeres y su exclusión de los anaqueles de la historia, de los grandes anaqueles de la historia. Para dar respuesta a esta supremacía patriarcal que hunde sus raíces en la antigüedad, el autor utiliza una novedosa técnica literaria. Rompe la trama, la rompe con 7 textos intercalados, 7 lectios, en las que eleva el tono y el texto, metiendo de manera más reflexiva claves, citas y nombres que no dejan indiferente a nadie. ¿Y cuándo la escribió? Bueno, pues Juan Francisco empleó 3 años en documentarse. 3 años viajando a archivos, bibliotecas, museos, viajando a diferentes lugares por donde ambientas la novela. 3 años documentándose y aproximadamente 1 año y 9 meses en el proceso de escritura. El trabajo de escribir no siempre es placentero, como bien sabe Juan Francisco. Ha habido momentos mágicos de musas, pero también aciagas jornadas de páginas sin rumbo. Y en ese largo proceso de escritura ha tenido un compañero muy especial que me voy a permitir un poco la indiscreción de compartirlo con los futuros lectores, y ese compañero especial ha sido Mike Oldfield y su Music of the Spheres. Hemos visto qué cuenta la novela, por qué, cuándo la escribió. Veamos ahora dónde está ambientada la novela, esa Valencia que yo les comentaba ya. Fundamentalmente la esplendorosa Valencia del siglo XV, con su lonja de la Seda, la catedral, el Palacio Real, su Vilanova del Grau, una de las grandes puertas del Mediterráneo en el siglo XV. Una ciudad en los albores de la utilización de la imprenta, una ciudad regida por los fueros, y aquí permítanme que haga un pequeño inciso. Fueros que desaparecerán 300 años después. Precisamente hoy es 25 de abril, fecha en la que se conmemora la desaparición de los fueros, las tropas borbónicas en Almansa. Saben ustedes, derogan los fueros, decretos de nueva planta. Esa sería otra historia, quizá Juan Francisco nos la contará, pero en este momento donde está ambientada la novela, en este siglo XV, tenemos unos fueros que rigen todavía la ciudad. Una ciudad que también se rige por las voces de las campanas, ese bellísimo cant de la Sibila que se entonaba previamente a la Navidad. Una ciudad amurallada con 12 puertas
pero que poseía, y como dice Juan Francisco en su novela, otras murallas invisibles, la de las clases sociales y la riqueza, que intentó además relegar y ceñir a las mujeres, otra muralla de género, a cualquier otro menester que no fuera el hogar, el matrimonio o el convento. Contadas excepciones se saltaron la regla, pero las hubo, excepciones que además cobran vida en esta novela, como la magnífica Peregrina Navarro, un personaje que apenas puedes creer que sea real, y lo es. Fue la primera mujer que obtuvo una licencia real para practicar la medicina. Mujeres como también Sor Isabel de Villena, autora del Vita Christi, una vida de Cristo narrada a través de las mujeres que formaron parte en la vida de Jesús. Además, la novela, además de Valencia, transcurre en otros escenarios que convidan al lector a ese fantástico viaje que les comentaba, ¿no? Esa pequeña o gran máquina del tiempo hecha papel. Un fantástico viaje por los reinos hispanos de la época y también por Europa. Podemos viajar a Bolonia y a su estudio general, tal como se les llamaba en las universidades, y también ahora, recuerden ustedes, como la Universitat de Valencia es Universitat de Valencia Estudi General. Podemos también viajar a les Illes Columbretes, a la Illa Rosa, bautizadas así, y les confieso yo me he enterado por esta novela, por estar infestadas de coluber, de culebras que no eran tales, sino víboras. Incluso tuvieron que quemar la isla. Había culebras y también muchos espárragos. De esto todavía nos queda en la Comunidad Valenciana. También podemos viajar a la Florencia de los Medici, a los reinos itálicos de los Borja. En este punto también, sobre esta dinastía valenciana, el autor se sitúa en la corriente que revive su leyenda negra. Dice Ferrandiz, y también me gustaría este punto, si luego nos lo puedes comentar, él es seguidor del Institut d'Estudis Borgians, él dice que es un deber hacerlo así, hay que redimir esta leyenda negra, hay que recuperar el nombre desde otro punto de vista. Podemos también viajar a Cerdeña y a su puerto de Calle, así como al barrio noble de Castello o el Marino de la Pola. También a Palermo y conocer cómo era el convento de benedictinas Santa María de Martorana, e incluso a Baza, como les avanzaba antes, esa ciudad regida todavía por el infiel, pero que finalmente capitula y se rinde a los reyes católicos en 1489. Y un fantástico escenario final que no avanzo para no dar pistas sobre el desenlace de la novela. ¿Quién vive en estos escenarios? ¿Quién protagoniza la novela? Con un magistral estilo y un ritmo trepidante, Ferrandiz hace convivir con una verosimilitud arrolladora a personajes históricos reales con actantes ficticios que van asumiendo los roles principales de la obra. El discurrir de la trama sorprende a cada página y sorprende en esa vertiginosa secuencia de sucesos y situaciones vividos por una gran protagonista que es Irene Beivén, la bella Irene de cabellos cobrizos. Juan Francisco también nos tendrá que aclarar esa fijación por las pelirrojas. Tenemos una bella pelirroja protagonista y tenemos a su antagonista, a Constanza de Monreale, una enigmática y también bellísima dama que arrastra secretos y grandes misterios. Ambas mujeres, Irene y Constanza, así como otros personajes centrales como Caterina Yeimeri, Tristan de Maribert o Hugues Gaillac, compartirán escenario literario con grandes nombres de la historia con mayúsculas, los que ya les comentaba, los Borja, los Medici, Sor Isabel de Villena, pero también con Pere Comte, uno de los grandes conocedores de los secretos arquitectónicos de nuestra catedral. También compartirán espacio con el médico Lluís Alcañís, fantástico porque además es de Xàtiva. Yo soy de Xàtiva, no podía decirlo, dejar de decirlo. Teníamos a Lluís Alcañís, también a Felipe de Aragón, a Boabdil. Tenemos también a Luis de Santángel, el financiero principal del rey Fernando el Católico, y era valenciano. ¿Qué nos ha pasado a los valencianos? Y también un navegante genovés que se apunta en la novela, que quizá fue hijo de Inocencio VIII, llamado Cristóbal Colón. Creo que les sonará este nombre. Todos ellos convivirán además con un nutrido grupo de personajes ficticios construidos y descritos, como les decía, con maestría por Juan Francisco Ferrandiz. Entre otros, el lector conocerá a nobles y burgueses como los Coviure, a los hombres del Consell Secret, el Justicia, el Racional de la Ciutat o el Tribunal del Consulado. Damas como la citada Caterina Coviure, otras como la Condesa de Guirra, criados y también rufianes del Partit. El Partit era el barrio de Morales Distraídas de Valencia y el rufián de la novela se llama Arlot. También en este barrio, en este Partit, hay una autoridad que aparece, que es la que controlaba la mancebía, el regent del Public,
Y aparecen también pecadrius repenidides, o prostitutas redimidas, como Ana. Aparecen caballeros, donceles, integrantes de hermandades universitarias, misteriosos comerciantes como el mallorquín Romeu de Sóller y un enigmático Tora procedente de Cipao. Por último, nos queda la cuestión central de cómo está escrita la llama de la sabiduría. Aquí he de decirles también los tres grandes pilares que han inspirado a Juan Francisco Ferrándiz para escribir esta obra. Tres fantásticas obras, como son El mercader de Venecia, de Shakespeare, donde las mujeres tienen un papel importantísimo, El Vita Christi, de Sor Isabel de Villena, y La ciudad de las damas, de Christine de Pizan. Esos tres libros han sido fuente de inspiración, pero ¿qué nos cuenta él y cómo nos lo cuenta? ¿Cómo es la estructura de este libro? La llama de la sabiduría, como ya les he mencionado también, presenta una estructura novedosa, esa ruptura, ¿no?, de las lectios. Hay una trama principal que se desarrolla en 78 capítulos y en un epílogo, y luego a modo de entreactos aparecen estas 7 lectios que les comentaba, y que además lector y protagonistas de la novela parecen leer al tiempo. En estas lectios hay una auténtica oda a la feminidad, pero a la feminidad en igualdad. Una feminidad en la que además Ferrándiz despliega una sutileza delicadísima. En estas lectios, además, el autor lo que hace es indagar, y como él dice, y utilizo sus palabras, en el nebuloso sendero que condujo a las mujeres a la postración para intentar dilucidar en qué momento se produce una ruptura entre lo que fueron las mujeres y lo que son en el siglo XV. Fueron antes del siglo XV y mucho en la antigüedad sibilas, profetas, matronas, poseedoras de la sabiduría, pero llegamos al siglo XV y todavía en el siglo XXI arrastramos, y las mujeres, cuando se salen del ámbito al que parece constreñirle el género, cierto género masculino, se convierten en brujas, pecadoras, en la discordia. Ya no son la concordia, ya no son la sabiduría, son la discordia. Y para ello, para dilucidar ese momento, el autor echa mano de auténticas joyas bibliográficas, filosóficas y mitológicas, de las que va dando pequeñas pinceladas. La ciudad de las damas, de Christine de Pizan, cita a Boecio, el Targum Neofiti, esto me parece además de una belleza asombrosa cuando lo citas, porque en este Targum, el Targum recoge el Génesis en arameo y se indica en él este principio del Génesis que todos conocemos. En el principio el Señor creó bien. Cuando esto estaba escrito en arameo en el Targum Neofiti, era en el principio con sabiduría el Señor creó. Hay una presencia femenina. La sabiduría que luego será obviada en traducciones posteriores. Habla también y cita del banquete de Sócrates y habla de unos pergaminos persas, también un fantástico hallazgo bibliográfico. En estos pergaminos se habla de tradiciones en el Tigris que se conservan en el estudio o Universidad de Constantinopla, en los que la palabra vida en estos pergaminos también significa costilla, vida, costilla. Quizá aquí, donde ya se invierte el paradigma, el hombre crea vida, de la costilla crea la mujer, quizás sea el origen de la inversión del paradigma, un paradigma que todavía perdura. Es el único momento en el que el hombre crea vida, curioso, y continúa incluso en el siglo XXI. Esa es la estructura, esos capítulos, esas lectios, y el lenguaje, vamos a hablar de él. Juan Francisco posee un extraordinario dominio de la lengua y de sus recursos expresivos. Utiliza un vocabulario amplísimo, libremente combinado y en ocasiones casi recreado. Esto ya le da un estilo inconfundible en el que la lengua actual, porque así ha preferido el autor hacer hablar a sus personajes, se combina con vocablos presentados en su lengua original, otra de las bellezas del libro. Ese valenciano del siglo XV que aporta nombres de oficios ya desaparecidos y de una riqueza lingüística que a mí me parece apasionante. Nombres como afermamosos, Espitaler, els bacins de les parròquies, los expertos en l'art de les trencadures, que serían los actuales traumatólogos, el queixaler, el deshospitador. Esta palabra es que es bellísima. El deshospitador era lo más parecido al forense actual. El guaita y el cap de guaita, el procurador de los miserables, el regent del public, que era ese oficial de justicia que les comentaba que regentaba la mancebía, el lloctinent, el noche, que era el encargado de grumetes y cocina en las naves. También hay algún que otro vocablo en latín, como por ejemplo cuando se refiere a ciertos giros
de las leyes, ¿no? La endoploratio, esa acción que utiliza una de las protagonistas. Aquí su formación como jurista es un gran valor en el texto. Cuando habla del flameum, el velo nupcial, la recreación de una boda en la novela es realmente asombrosa. Y habla del flameum de la novia, ese velo que llevaba, Disputatio, Liber, la escuela de Dotae. Pero por si alguien pudiera pensar que la lectura se le puede hacer difícil, nada más lejos de la realidad. La magia de esta novela es que es para todos los públicos. Fernández ha sido capaz de compilar el complejo universo de la esplendorosa Valencia del siglo XV, que afronta su inminente decadencia, en parte quizá al letargo al que se pretende condenar a las mujeres. Con este combinado perfecto, La llama de la sabiduría está destinada a ser una de las novelas históricas del año, que incorpora un aliciente añadido del que ya hizo uso Fernández en Las horas oscuras, su aclamadísima primera novela de la que ya se han vendido 40.000 ejemplares. Ese aliciente añadido al que me quería referir es su virtualidad dramática, con recursos óptimos para ser interpretado el texto. Hay conflicto, hay muertes, traiciones, amor, venganza, sexo. Hay un ritmo de tensión que mantiene al lector, y también lo haría a un futuro espectador, continuamente interesado en lo que va leyendo. Hay un ritmo vivo, con diálogos directos, con una adjetivación perfecta, la justa, sin recargos innecesarios. Hay complicidad con el lector, le va proporcionando a través de esas lecciones complementarias ciertas dosis de información que algunos personajes ignoran. Esto es fantástico para el lector, ¿no? Creer un poco cómo vas indagando en la historia. Incluso tiene el autor pensada una música para la escena final, que también voy a compartir con ustedes, que es El perfume de él, una música compuesta por Roque Baños y Mariano Marín para la película Diario de una ninfómana. Es curioso, pero esa música es la que te inspira esa escena final. He iniciado la presentación anunciando 3 facetas, como lectora, como periodista, y acabo ya presentando a Juan Francisco Fernández como amiga. De hecho, me ha traicionado el cerebro en alguna ocasión y le he llamado Juanfran. Y como amiga, solo puedo hablar en valenciano con Juanfran. Permítanme esta pequeña licencia para acabar. Confese, Juanfran, que com a amiga estic realment emocionada per compartir este moment amb tu. Em vas regalar la presentació a Cocentaina, el teu poble natal i quasi adoptiu meu, quan em vas deixar que presentara Les hores oscures, i ara, 3 anys i 2 mesos després, un segon fill i 4 o 5 canetes més, em separen d'aquell feliç dia. Comprove amb orgull que no ens equivocàvem al augurar-te una longeva i exitosa carrera literària. Moltíssimes gràcies, sobretot, Juanfran, per no canviar, per ser com eres, tan humil i tan gran. Gràcies també a Estela, la teua dona, per deixar-me a Juanfran en unes vesprades fantàstiques de cafè, agradabilíssimes, mentre tu t'ocupaves de la meva fileta menuda. Serà difícil que puga trobar la manera d'agrair-te el gran gest que has tingut convidant-me a compartir amb tu la fira del llibre. Jo sé fer molt poquetes coses, llegir, però el que se me dona realment bé és comprar. Així que he pensat que, tractant-se també de les dates en les que estem, en plenes festes d'alcohol, per Sant Jordi, pels llibres, però sobretot per els amics. Així tens una rosa i un llibre que és una edició de Lolita Christie fantàstica, però que un pardalet em va dir que tenies una altra. Com em dóna molta valència repetir regals, este te'l quedes perquè aquesta edició és una de les millors que trobaràs, però l'autèntic regal és la música que Capella de Ministres li ha posat a la Cité de Dame de Christine de Pizan. Així que moltíssimes gràcies. Que me levanto y me voy porque ya está, es decir, ya cuando habla Laura yo ya me quedo cao técnico, ya no sé qué decir. La verdad es que sobre el libro yo creo que lo has dicho todo lo que puede interesar a un lector que se acerque a esta novela,
¿Qué puedo aportar yo? Bueno, pues he aportado 500 y pico páginas, que ya está bien, ¿no? Pero bueno, por lo que es hablar, pues os contaré muy brevemente. La génesis de este libro sale de la fusión de dos ideas, ¿no? En la cuestión femenina, hoy en día vemos que a nivel literario y a otros niveles salen muchos libros sobre historias protagonizadas por mujeres, o hay estudios y tal. Yo me planteaba si eso era una eclosión contemporánea de lo que ya iniciaron las sufragistas en el siglo XIX, es decir, los derechos de la mujer desde esa época van en aumento y así tiene que ser. Pero realmente me encuentro que no es así, es decir, ellas a nivel jurídico y a nivel de derechos sí que han avanzado, pero lo que es en sí esa esencia de que el alma femenina, de que somos todos iguales, de ese respeto, viene de mucho antes, ¿no? La pista me la dio La querella de las mujeres, que es un debate intelectual que ha abarcado a muchos autores durante siglos. Aquí tenemos precisamente una prueba en Valencia, que es El Espí de Jaume Roig, que es totalmente misógino, y Jaume Roig era el médico de las monjas del convento de la Trinitat, y Sor Isabel, que era la abadesa en la misma época, sutilmente le responde con la Vita Christi, aunque sea un texto religioso. En el fondo, en este libro lo que se encuentra es todas las mujeres que salen en la historia en la Biblia, porque aunque es la vida de Jesucristo y destaca a las mujeres de entonces, a María Magdalena, pero también a la Virgen, en el cielo le rinden homenaje profetas, vamos, es decir, ella forma una corte del siglo XV realmente construyendo la Vita Christi. Y a partir de ahí salto y voy hacia atrás, y me encuentro con para mí el secreto más importante de la historia occidental, que es esa inversión que hubo en un momento dado entre una especie de, no sé si decir igualdad de géneros, pero sí a nivel filosófico, religioso y mitológico, sí que se produce una inversión y de repente se inserta en la mentalidad occidental un arquetipo, que es el arquetipo patriarcal. Ves que los mitos se invierten y de repente un mito que era la reina que buscaba al rey y danzaban juntos y tal, se convierte en el mito de Leda, que es Zeus, que se transforma en un animal y viola a una diosa. Es decir, son mitos que cronológicamente se van invirtiendo, ¿no? Y eso era curioso. Y a partir de ahí uno, pues vale, va conociendo esa historia de las mujeres, pero se entrelaza con otra idea que es Valencia, ¿no? Y Valencia uno la conoce, pues la idea de ambientar esta novela en Valencia surge pues aparcando el coche y yendo a trabajar, y como ha dicho Laura, pues ves la calle de los Ballesteros, el Hotel Astoria, que era el Palacio de los Vilarragut, que eran una familia de estas valenciana importante, ¿no? Que tenían siempre rivalidad con los centelles y de cuando en cuando pues había bandosidades y había reyertas por las calles. Es decir, y yo me encuentro con fantasmas. Al final, la forma en la que yo me acerco a la historia, y por eso creo que la transformo después en novela, es porque yo me los imagino. Es decir, yo voy por la calle Caballeros y me veo a esas damas acompañadas de sus criados, a esos nobles ahí con sus ropas de hace 6 meses, ¿no? Tratando de aparentar opulencia cuando están arruinados, y al lado van los burgueses, los ciudadanos que no tienen apellido, pero ahora son los que tienen dinero. Y contar cosas sobre ellos es sobre lo que quería hablar, ¿no? Entonces, en toda la documentación y todo lo que he hecho ha sido pues ir buscando libros, ir buscando información. La Fira del Llibre Antic de Valencia pues siempre me ha venido muy bien para estas cosas. Y bueno, pues he compuesto este trazado. Os quería comentar una cosa que no la suelo comentar, pero bueno, como estamos aquí en Valencia, hay una cuestión. Cuando yo le planteo a la editorial escribir una novela ambientada en Valencia, se quedó pensando. Es decir, yo ya teníamos que tirar adelante con una novela histórica, pero cuando le digo que quería ambientarla en Valencia, hubo unos 5 segundos de silencio al teléfono. ¿Eso por qué? Pues pasa porque para este tipo de editoriales como Penguin, Random, Grupo Editorial, que llevan pues, sellos como Grijalbo, Plaza Janés, Alfaguara, ellos convierten el escenario de una novela en una marca, o lo atribuyen a una marca. Entonces, a nivel nacional y con proyección internacional, las marcas en España básicamente son Madrid
Barcelona como metrópolis y Sevilla en la época del siglo XVI, de los viajes a las Indias y tal. Entonces, realmente yo hice una apuesta de tratar de hablar de Valencia, y ella al final apostó también. Es decir, en esta novela la editorial también apuesta por Valencia como marca, es decir, como un escenario literario donde se pueden desarrollar infinidad de historias en muchas épocas, ¿no? Entonces, bueno, al final es el lector, y en este caso casi los lectores valencianos, los que decidirán si un libro como este se puede convertir en un libro que atraiga lectores de toda España y que todo el mundo se interese también por esta ciudad a nivel literario. Y bueno, pues ahí el texto será el que lo dirá, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo quería simplemente contestar a una pregunta, y es ¿por qué puede gustar La llama de la sabiduría? Ya Laura lo ha dicho todo. Yo simplemente digo que si tuviera que resumir este libro es el camino del héroe, ¿no? El camino de la heroína. Es el camino arquetípico que todos estamos llamados a hacer, es decir, es el camino de quien desea algo, de quien tiene un sueño, de quien ansía conseguir un objetivo y se pone en marcha. Se va a encontrar con dificultades, se va a encontrar con traidores, con adversarios, pero se va a encontrar con lealtades, tal vez se encuentre con el amor. Ese camino es universal. Dicen que desde Homero, con la Ilíada y la Odisea, los escritores, los novelistas, no hemos sido capaces de inventar nada nuevo. Y tal vez tenga razón, porque al final lo que conecta con la mente de todos nosotros, yo como lector, es el encontrarte ese personaje y que se va transformando desde que se inicia. Notas que él tiene un objetivo en la vida o en la historia. Si es un detective, resolver un crimen, en este caso es un objetivo vital, pero ves esa transformación a lo largo de las páginas de ese personaje y cómo va interactuando con todas las dificultades, con aliados, con adversarios, y cómo se va transformando. Y eso es un arquetipo que tenemos en la mente y creo que conectamos. Bueno, en esta novela hay mucha historia, hay mucha anécdota de Valencia, hay mucho ritmo. De hecho, la editora, cuando me devolvió el primer correo del manuscrito, cuando leyó el manuscrito, me dijo: Juanfran, en esta historia pasan muchas cosas, ¿no? Esa fue su conclusión así, ¡pum!, a bote pronto. Es decir, el que se enfrente en ella verá que pasan muchas cosas, pero en el fondo notaréis que es ese camino del héroe, y en este caso de la heroína, ¿no? Inspiradoras